Hola, ¿qué tal? Aquí estamos pendientes de nuestra cita de hoy para conversar con Paula Moreno sobre su libro El poder de lo invisible. Atentos ya para la conexión con Paula porque este libro de verdad que es muy vigente, muy de hoy, muy de momento y por supuesto que hay que hablar de él. Vamos a ver. Ya tenemos a Paula con nosotros, espero que aparezca aquí y notamos la conversada. Espero haberlo hecho bien. Sí, aquí estamos. Hola, Paula. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad que es un gusto, es un placer inmenso poder compartir este momento contigo y con quienes nos están acompañando. Pues Paula Moreno no requiere mayor presentación, pero yo se los voy a recordar. Exministra de Cultura, es columnista del periódico El Tiempo, es presidente de la Corporación Manos Visibles, fue durante 7 años miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford. Realmente, pues, un, una carrera muy extensa, a pesar de que es una mujer muy joven, pero parece que todo le llegó temprano, por lo menos eso fue lo que descubrí leyendo su libro. Yo decía en la invitación, Paula, en un video que grabamos para la invitación, que la vida de cualquier persona puede ser una novela, pero en el caso de Paula Moreno, El poder de lo invisible, Memorias de solidaridad, humanidad y resistencia, he encontrado la vida de muchas personas, un libro atravesado por muchas historias y un libro además muy pertinente para el momento que estamos viviendo. Tiene 2 años el libro, Paula, pero parece escrito para el momento de hoy, cuando estamos en estas batallas contra el machismo y el racismo justamente, ¿no? Sí, en efecto, Yolanda, yo creo que cada día el mundo descubre más cómo hablar de discriminación es hablar de uno de los temas globales más críticos, ¿no? Hablar de cualquier forma de discriminación y cómo esas distorsiones históricas hoy reflejan desigualdades, cómo esas distorsiones históricas casi que como dicen ahora en muchos de los movimientos sociales, enough is enough, ¿no? Es decir, hay una comunidad que también sale y dice, no queremos poner más los muertos, no queremos poner más los enfermos, no queremos que la política esté marcado por una diferencia y porque la diferencia al final es lo que debería unirnos, pero parece que es lo que nos divide en estas políticas de identidad. Bueno, el libro, yo encontré varios elementos, Paula, a lo largo del libro, que son como unas marcas que están de comienzo a fin, ¿no? Una presencia muy fuerte de las mujeres, la mamá, la abuela, las tías, la prima, es estar rodeado de mujeres, pero al mismo tiempo la herencia africana, por supuesto, presente allí de punta a punta, pero además miro en el libro como un descubrimiento personal en la medida en que ha venido avanzando la vida también de esa herencia africana y negra. Está la música como un elemento transversal a lo largo del libro, está la conexión con la gente, la necesidad de conectarse con la gente, la pasión por lo que se hace y algo que yo comparto plenamente, esa necesidad de ver a los otros como seres humanos, de dejar el ustedes y el nosotros y vernos efectivamente como un nosotros colectivo de seres humanos. De eso te quiero hablar, de esos temas que encontré en el libro y de cómo, también lo decía yo ayer, hay necesidad de desaprender cosas. En materia de racismo hay que cambiar cosas en el chip que ni siquiera notamos que tenemos. Entonces, quisiera preguntarte cuándo descubriste por primera vez que había discriminación, porque tú cuentas muchos episodios de discriminación, hay unos muy impactantes, cuando estabas en Cuba, en el bus y Claro. Netera y todo esto, pero ¿cuándo descubres eso? ¿Cuándo lo notas, lo percibes? En el colegio, pues yo crecí en Bogotá y pasaba mis vacaciones en Santander de Quilichao, pero en el colegio los niños se burlaban de mí y yo no entendía por qué. ¿No? Entonces los niños decían que si tenían un hijo conmigo, ¿no? Pues decían, entonces iba a ser como una vaca con manchas negras y blanco. O me decían pues cosas en la calle, ¿no? Negra cuscús. Entonces, claro, para mí viene un despertar porque yo venía de ese matriarcado, Yolanda, de mujeres de vamos para adelante y aquí el que nos quiera distraer no importa, usted fíjese que vamos para adelante, pero eso también te genera una coraza donde esas otras cosas están y no hay espacio para discutirlas, ¿no? Entonces yo llegaba y le decía a mi mamá, mamá, en el colegio me dijeron esto y mi mamá decía, es ignorancia, Paula, yo no tengo tiempo para esto, punto. Entonces, claro, genera uno eso porque uno dice en el colegio, ¿por qué me hacen a mí estos comentarios? O en la calle, ¿por qué me gritan así? ¿Por qué mi color de piel define mi lugar en este espacio, ¿no? ¿Por qué mi color de piel empieza a ser? Entonces, claro, yo recuerdo que una vez llegué y le dije a mi mamá, mamá, entonces yo soy cafecita clarita, para que, porque claro, en la calle y en el colegio me decían negra y yo sentía que ser negro
era como algo que no era normal, ¿no? Entonces yo decía, si aclaro un poquito, soy más como los otros y ya puedo. Entonces ahí en el colegio, la verdad, para mí fue porque nosotros éramos la familia negra del barrio, era la única niña negra en el colegio. Entonces, claro, era como descubrir que uno era diferente y que eso no era normal. En el libro justamente quiero leer, voy a leer en esta conversación algunos apartes que son muy interesantes del libro, comenzando en las primeras páginas, dice Paula, mi historia sigue siendo, y esto lo recuerdo porque lo acabas de mencionar, la de los primeros y los únicos hombres y mujeres de los considerados diferentes, que como un caso excepcional en la historia ocupan posiciones de poder. La primera mujer, el primer negro, el primer latino, el primer, o si no, el único representante de alguna condición que accede a algo. Y me lo ratificas aquí, porque tú en Bogotá, porque además mucha gente te descubrió después como que, ¿cómo? Pero tú no naciste en Quibdó, ¿cómo es esto? No, en Bogotá, pero siempre ser la única, la distinta, la diferente, la primera ministra también. Eh, y eso, ¿cómo lo has entendido? ¿Cómo lo has procesado? ¿Cómo lo has incorporado a tu propia identidad? Uy, Yolanda, esa es una súper pregunta porque incluso hoy reflexionaba sobre eso, porque yo pensaba cuántos autores afrocolombianos hay con las principales editoriales del país, ¿sí? ¿Cuántas carátulas o cuántos autores hay con las principales editoriales del país? Y uno dice, bueno, Michelle Obama, pero no es afrocolombiana, ¿sí? Eh, otra gente, pero no gente como tú. Y el no verse es no imaginarse, que es una cosa muy violenta, ¿no? Al final esas son las violencias de la discriminación, que entonces uno no se imagina. Entonces procesar eso es muy desgastante porque tú dices, ¿por qué tengo que estar abriendo espacios todo el tiempo? ¿Por qué no es normal para personas como yo o como mi familia estar en ciertos lugares? Porque se empieza a volver una cosa difícil cuando uno siempre es el único, porque al final ya empieza a ser una carga. De hecho, un autor brasileño decía, es que la excepción confirma la regla, no prueba, sino confirma la regla. Es decir, que siempre uno diga, usted fue el primero, usted es el único en la junta directiva, en el consejo superior de tal universidad, usted es esto, pues confirma la regla que no es normal y que no es natural, que personas como usted estén en espacios. Entonces, más allá que volverse, porque al principio la gente puede pensar, no, pues qué honor, pero incluso en este momento de crisis existencial se vuelve una cosa de vida que uno dice, caramba, toda la vida luchando por esto y seguimos siendo los primeros y los únicos. Entonces, ¿cuándo es que va a pasar que ya esto sea normal y natural? Justo, y de los episodios que cuentas en el libro me llamó la atención mucho uno de un concierto en Cartagena que me encantaría que lo compartieras con quienes nos acompañan, porque a mí personalmente también me impactó un concierto en Cartagena en donde no aparecen las comunidades negras, en Cartagena, estamos diciendo. Es una historia Claro, muy diferente. claro, claro, porque justo estábamos en el concierto de Bahamal, en uno de los festivales, en el Hey Festival, en la Plaza de la Aduana, y Bahamal, pues claro, venía con esta historia de él de Senegal, la puerta de no retorno en Senegal, venir a Cartagena, que fue uno de los puertos donde él sentía que había una parte de él, que había una parte de Senegal, que había una parte de África y que se iba a encontrar con esa parte de África. Entonces, claro, él sale al escenario y dice, ¿dónde está esta África? Aquí. Y yo recuerdo que fui la única con Charles King, que es pues el rey de la champeta, éramos los únicos dos en una plaza llena. Entonces, claro, empieza uno a sentir y a decir, es que además no es por casualidad que esa Cartagena negra no está acá, ¿cierto? Uno, entonces el transporte no funciona en sus barrios, dos, no se sienten bienvenidos en este lugar, y esta ciudad, pues al final, tampoco ha asimilado su herencia africana y su herencia negra. No es casualidad de que no estén acá, es porque no se sienten representados, porque no se sienten bienvenidos. Y ahí yo, Yolanda, solo un punto. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces en Cartagena que me estoy tomando una cervecita donde Fidel con una amiga mía afro-cartagenera y llegan y de una vez hombres a ofrecernos plata porque ya consideran que somos prostitutas, ¿no? O trabajadoras sexuales. O estoy en un hotel, a veces que me quedo en algunos hoteles que me invitan a eventos, y en esos hoteles entro al ascensor y me dicen si soy masajista o qué estoy haciendo ahí. Entonces uno dice, claro, esas violencias de la cotidianidad pues son muy críticas
porque casi que se naturaliza tu lugar en la sociedad, que obviamente hay una parte de un lugar que es fantástico de servicio con nuestras trabajadoras domésticas, con todo esto, que hoy con la economía del cuidado sabemos que sin ellas, ¿qué haríamos? ¿No? Sí que lo hemos ¿Sí? contado en esta, El, por favor. por eso, o sea, si que uno dice el valor del que cuida para que uno cuide a otros, pues es muy grande, pero es cuando solamente puedes ocupar ese espacio, cuando empieza la cosa a ser absolutamente violenta y discriminatoria, y donde se hace explícito y te dicen, pues es que este no es tu lugar. Claro. Me parece muy interesante como en el libro Paula va contando también un poco de descubrimiento de la propia identidad. A mí me llama la atención porque Paula nos habla de muchos lugares, una mujer que ha viajado, que estuvo en Europa, que estuvo en Cuba, en muchos lugares. Y por supuesto que el libro está permeado de las sensaciones y emociones que puede tener uno cuando descubre esas grandes ciudades. Pero me llamó la atención que el lugar que está más cargado de emoción a la hora de describir cómo fue el encuentro es cuando Paula llega a Quibdó. Es distinto a cuando se habla de cómo llegué a Cuba y cómo llegué a Londres y a otros lugares. Es la descripción de cómo se llega a Quibdó. ¿Cuál fue esa sensación, Paula? Porque yo vi que empezó allí un proceso de transformación muy individual también, muy personal y muy de encontrar una identidad muy de fondo. Claro, es que es llegar, Yolanda, a un lugar donde no tenía que expresar, nadie me preguntaba de dónde era yo, ¿no? Porque ya era mayoría, entonces ya no habían esas preguntas que en Bogotá todavía me pasa. ¿Tú dónde naciste? En Bogotá. ¿Cómo así que naciste en Bogotá? Pues sí, mi mamá vino a trabajar acá y nací acá. ¿Segura que tú naciste en Bogotá? Y entonces todavía es ser como extranjero en un sitio. En cambio, claro, yo llegaba a Quibdó y en Quibdó era de ahí, no tenía que explicar nada, era de ahí y sigo siendo de ahí. Entonces es muy lindo porque además pues yo conocí el Chocó tarde, no lo conocía porque mi familia es del norte del Cauca, pero era sentirme bienvenida y además ver la emoción de la gente. Yo llegué como coordinadora y después como gerente de un programa de cooperación internacional. Entonces, claro, cuando llega una mujer negra de coordinadora y gerente, había un reconocimiento y una emoción. Sí, había una cosa de qué bueno, qué bueno, qué Tú, bueno. Entonces, claro, yo me sentía feliz. claro, tú eres de las nuestras y estás allí. Y es como ese Claro, recuerdo y ese sentir. Ahora, a propósito de ese encuentro de la identidad, que me parece muy interesante porque en el libro estás hablando todo el tiempo del encontrarse con la identidad, hay un elemento de ese ser mujer que aparece por allí, en medio de todas las mujeres, y es la preocupación que tenemos las mujeres por cómo nos vemos y cómo nos vestimos y demás. Yo recuerdo a ver si encuentro la anotación por aquí de cuando la pinta, si se quiere, para la posición como ministra. Y dice Paula que se sentía como, iba disfrazada, por aquí encontré mi apunte, iba disfrazada para asumir mi nuevo rol. Y a lo largo del libro veo que eso también es una búsqueda constante y permanente, es decir, quién soy, cómo me veo, cómo me siento cómoda con lo que hago, con lo que me pongo, que es una cosa permanente que tenemos también las mujeres, además porque a las mujeres en esa materia sí que nos ponen los ojos encima. Entonces me parece interesante que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso, porque lo vi en el libro como una cosa que se va moviendo y en donde llegas tú al final a sentirte cómoda, tranquila y así soy, así me veo y más o menos lo que me da la gana, como digo yo con mis canas, lo que me da la gana me las dejo y un día me las pinto y ya, también. sí, total. Pues claro, yo era muy joven, Yolanda, pues tenía 28 años, pero además creo que no tenía esa cosa que veo en la juventud de hoy, que decía es que yo soy esto y esto represento y esto es lindo y esto es bello y este soy yo, con afro, con trenzas, alisado, como quiera ser, pero este soy yo y soy lindo y soy bello y tal. Y soy joven y está muy bien también, ¿no? Como que mi autoridad no se marca solamente por mi imagen. Entonces, claro, pero yo no tenía esa, de hecho, cuando hice el recorrido con el libro con varias organizaciones comunitarias, un muchacho una vez se paró y me dijo, ¿usted por qué era tan insegura? ¿Por qué no sabía quién era? Me regañó en una sesión de conversación del libro, me dijo, ¿usted por qué era tan insegura? No tiene que ser seguro. Y yo veo estas nuevas generaciones y digo, vienen ya cargadas como de ese orgullo de ser ellos en las diferentes maneras
que son y no dejarse imponer. Y yo, claro, duré en esa búsqueda porque además yo sentía que no era una mujer bonita, yo sentía que era muy gordita, yo sentía que además como era la única mujer negra en todos los espacios, como que tenía que parecerme de alguna manera a las otras personas que estaban en el gabinete, que sentía que fluía más su rol dentro del gobierno. Entonces, claro, eran muchas inseguridades que además con el proceso pues empecé a verme en las fotos y yo decía, esta no soy yo. ¿Qué hacemos si esta no soy yo? O sea, esta no soy yo. Y eso me frustraba mucho porque entonces sentía una carga, ¿no? Se volvía un peso. Y el hecho de tener que levantarme a las 5 de la mañana para cepillarme 20 veces y mirar si todo, y tener que ir con todos los diseñadores, y algunos sí, algunos no, y tener que estar como en ese tema, pero al final lo que veía era que no me veía bien tampoco, ¿no? O sea, no me sentía bien y no me veía bien tampoco. Entonces, claro, yo después aprendí que si uno no se siente bien con uno mismo, pues no depende de lo que te pongas y que uno no puede buscar estarle, digamos, que uno tiene que satisfacerse a uno mismo más que a los demás y que tiene que buscar ese lugar de comodidad de ser uno mismo y de amarse como uno es, porque además eso es lo que uno le irradia a los demás también y desde ahí uno también valora a las comunidades y a la gente con la que trabaja, ¿no? Entonces, claro, yo estoy con comunidades, pero es que yo estoy viendo los ojos del niño, no estoy viendo la camiseta, me importa 5 la camiseta si es esta o es la otra. Entonces, claro, es un proceso que muestra también como un crecimiento interno de no buscar validación y de ser uno mismo y de sentirse bello y explorar esa belleza de las maneras que uno encuentre. Es bien interesante todo ese proceso porque además está contado a lo largo del libro, pero me parece que también hay que hablar de ese papel y de ese trabajo en el ministerio porque veo que decía yo que uno de los elementos que atraviesan todo el libro es el contacto con la gente y la necesidad de estar en contacto con la gente y de trabajar con la gente antes del ministerio, después y demás. Pero me parece interesante y voy a leer otra parte del libro. Ser ministra negra me permitió confrontar cómo, casi a cada momento, la diferencia era concebida como algo extraño y exótico. Nada más. Ser diferente significaba así parte de esta gran masa no uniforme de las personas cuyo registro en la historia y en los medios de comunicación es rápido, parcial y sin contexto. Rápido, parcial y sin contexto. Yo aquí tomé nota, porque como decía, hay mucho para aprender y para desaprender. Y obviamente ese paso por el ministerio significó un hito muy importante para toda una comunidad. Es decir, más que una persona, es decir, ese cargo no fue solamente para una persona. Y un poco es eso lo que quería reflexionar. Y lo que significó y cómo se pasó por ese ministerio en medio de las dificultades hasta de la invisibilidad, porque me llama la atención que a veces cuentas episodios en donde, ¿y dónde está la ministra? ¿Dónde vino la ministra? Y tú estabas allí parada. Que me impactó mucho. Entonces, lo que significó eso, ese nombramiento, ese ser mujer, ser joven y ser negra en un ministerio. Claro, y además en la cultura, pues que el sector cultural es apasionante, pero es un sector también muy conservador y muy cerrado, ¿no? Y claro, entonces decir, Porque pero usted qué puede hablar. la cultura como con mayúscula, que también el libro... Claro, 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 y además, pues, ¿qué puede decirnos usted de la cultura? Porque lo suyo es folclore, lo suyo no es cultura, o lo suyo es... Entonces, claro, empieza ahí un diálogo que es complejo y además casi con el temor de lo diferente, decir, ah, no, a ella solo le hablamos de temas de afrodescendientes, nada más, porque ella, y entonces empieza como a tratar una complacencia que también es muy perversa, porque al final no es un revanchismo que yo lo repito en el libro, o sea, no es un tema de, entonces me nombraron a mí solamente gobierno, o sea, yo sé lo que represento, pero estoy para todos, porque desde la diversidad se piensa en todos. Sí, así como cuando espero que un ministro mestizo piense también en mí, o sea, eso no es como un revanchismo, no es como una cosa de ustedes y nosotros, y obviamente poder manejar un ministerio y abrirse un espacio y ganar una autoridad fue fundamental y ahí aprendí muchas estrategias. Ahí aprendí, digamos que yo tuve ahí una cantidad de estrategias como también coger como mucho liderazgo cultural progresista y decirle a Germán Rey, Germán, venga y trabaja conmigo, venga y trabaja conmigo y decir, hombre, reconozco a Germán, Germán, yo tengo esta visión y trabajemos juntos y ayúdeme a hacer una gestión que trascienda. A John Landaburu decirle, mira, John, puedes venir a los directores del ministerio y decir, mire, yo
vengo a trabajar y a sumar con ustedes. Y hay cosas que ustedes no han hecho y creo que somos públicos y les respondemos a todo el país. Entonces, si el Museo Nacional no ha tenido ninguna exposición sobre la cultura indígena o sobre la cultura afrodescendiente, pues creo que hay que hacerlo. O si la Biblioteca Nacional en sus colecciones no tiene a Manuel Zapata Olivella porque no publicaron una gran parte de su obra, pues creo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, pero hablemos de todos, sumemos para todos. Entonces, claro, eso fue muy importante porque creo que sí, ganarme primero al equipo y armar un equipo que creyera en la diversidad, no como una cosa que divide, sino que une y que abre el espacio a mucha gente que está afuera, creo que eso fue fundamental. ¿Y cómo se suelta luego el poder, Paula? Porque le ofrecieron continuar y decidió irse. Y eso no es frecuente ni es fácil, porque la gente que normalmente llega a posiciones de poder muy importantes, pues aquí estoy, aquí me quedo y normalmente se aferra y si tienen las posibilidades de quedarse, se quedan. ¿Cómo se suelta el poder? Pues, Yolanda, yo cuento una anécdota y es que me fui a Providencia a una hamaca una semana, ¿no? Hamaca y mar. Chancleta, antes de terminar el ministerio, yo dije, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Sí? Porque a veces en muchas ocasiones las personas piensan que tener poder lo hace a uno automáticamente feliz. Pero en mi caso, que digamos que no tengo como una ambición y no tengo el animal pues político adentro, o sea, soy estratégica, pero no tengo un animal político adentro, pues para mí es muy importante sentirme bien y sentirme feliz. Y yo dije, claro, he aprendido mucho, agradezco mucho esta oportunidad, pero estoy agotada, estoy exhausta. Hay gente con la que no me quiero volver a encontrar. Hay gente que le agradezco, pero la verdad es que lo mío no es seguir en este contexto porque no. Y por eso cada vez que me han llamado de fórmula vicepresidencial, hoy, ayer, yo digo, la verdad es que eso no me hace feliz y creo que es bueno pasar por lo público en algún momento de la vida, pero creo que también es bueno desapegarse del poder porque a veces uno empieza a distorsionarse. Y cuando, por ejemplo, el presidente Santos me ofreció seguir en el gobierno, yo recuerdo que llamé a un amigo y me dijo, ¿qué te dice el estómago, Paula? ¿Qué te dice el estómago? Y el Le dije, estómago, el estómago me dice, sí, liberación, ¿no? Y yo dije, si el estómago me dice eso, he servido, he dado lo mejor estos 3 años, pero quiero hacer otras cosas y creo, Yolanda, ahora que lo miro, porque esto hace 10 años, ¿no? Que es la cosa bonita, y es demostrarse a uno mismo que uno tiene muchas versiones de uno mismo. ¿No? Que el hecho de tener una posición de poder y decir en algunas ocasiones no, no quiere decir que uno no sea nada más, ni que nada, porque la vocación de servicio está adentro, la ética y la seguridad de lo que uno es también está. Entonces creo que sí, no me gusta y lo que he visto es que la gente se distorsiona muy feo cuando se apega a ese poder y no entiende que sus roles pueden estar también con mayor generosidad y hay que darle el protagonismo a otras personas. Yo en eso creo mucho. Yo, por ejemplo, hoy en temas raciales, ahora que pasó lo de George Floyd fue muy interesante. A mí todo el mundo me escribía y me llamaba y le dije, está este académico, está esta otra persona, porque pues mi voz no es la única. Hay una cantidad de líderes que merecen el espacio también de mostrar su perspectiva y pues yo aparezco una vez o escribo una columna, pero hay estas 10 personas y pregúntele a ellas qué significa ser negro en Colombia o qué significa esto, ¿no? claro, porque el nivel de visibilidad que ha dado ese cargo que tú tienes, voy a tomar nota aquí porque ya iba a ir hacia lo de George Floyd, pero no quiero dejar pasar lo que me decías, no tengo el animal político dentro, no lo tengo. Y pues a Paula Marero le ofrecieron, ella fue ministra de Cultura del gobierno Uribe y le ofrece Santos continuar en el Ministerio de Cultura. En un país tan polarizado políticamente como esto, ¿has quedado con una etiqueta política o has logrado estar por fuera justamente por no tener el animal político adentro? Claro, para mí era muy importante siempre estar por encima. Cuando regresé al país después de irme a estudiar a Estados Unidos, cuando terminé el ministerio y regresé al país, había mucha gente, Yolanda, que no me recibía, que dijo, a Paula pertenece a esto, o Paula no, y yo buscando recursos un poco para la fundación que creé, y la gente no me recibía, que yo decía, y además es un golpe duro, ¿no? Después de que todo el mundo, ministra, ministra, y uno, ay, ¿será que me recibe? ¿Usted quién es? Y uno, ¡ah! Uno queda ahí todo, la gente no me recibía, y yo creo que ese golpe de humildad fue muy importante,
porque yo dije, obviamente, hubo las 3 personas con las que construí amistad en el ministerio y antes y después estuvieron, pero el 80% al principio era tú de quién eres, ¿no? Con ese sentido que hay acá, que es dime tú de quién eres, ¿no? Entonces yo les decía de Paula, ¿no? De Paula, he trabajado con esto, he trabajado con esto, he trabajado con esto, pero yo soy de Paula. Y ahorita estoy creando mi propio proyecto y pues soy de Paula, agradezco las oportunidades que he tenido, a toda la gente que me ha dado empleo, le agradezco. No voy a entrar a criticar o a juzgar porque me interesa es construir y hacer cosas, pero no personalizar. Porque creo que a veces también en el país se discute mucho, o sea, no se discute el argumento y lo grande, sino a la persona. Y yo les dije, no me interesa. Entonces, claro, eso fue muy difícil y ha tomado 10 años como que la gente en realidad diga, y ha sido muy interesante, porque por ejemplo, cuando hay las campañas presidenciales, casi que todos los candidatos presidenciales me llaman, todos, todos, de izquierda, de derecha, ¿no? Y todo el mundo también me mira todavía con esa suspicacia diciendo, pero usted de quién es? Y yo digo, ¿por qué tengo que ser de alguien? Y a mí lo que me interesa es servir y a todos les contesto, sea del sector que sea, les digo, mire, les agradezco mucho, yo cogí este camino y voy por este camino. Si le puedo sugerir ideas de inclusión social para reducir la desigualdad, o sea, ideas de inclusión efectiva, cuente conmigo para ideas y cuente conmigo para esto, pero yo no quiero entrar, ¿sí? No quiero entrar en esto porque a mí me interesa también que las comunidades trasciendan y que lo que ha perpetuado, digamos, la desigualdad y como ese extremismo en este país, pues poder decir, uno puede estar por encima de eso, porque además ahí, Yolanda, y qué pena que me extendí, pero además como que no nos damos cuenta de que todo el mundo pasa, o sea que pues todos nos vamos a morir y todos pasamos, entonces estar discutiendo tantos personalismos creo que no es bueno para el país. Y yo he tratado de ponerme por encima de eso y me cuido muchísimo en eso y no me dejo manosear en eso. Digamos que con todo el mundo converso, pero siempre con distancia. Y política por ahora, pero no se descarta. Digo, política, Pues la electoral, verdad, esta. pues lo que pasa es que de verdad, después de que uno tiene su independencia, a mí me gusta escribir, me gusta servir, me gusta ir a las comunidades y estarme en una esquina con una silla Rimax en cualquier barrio, en Tumaco, en Quibdó, en Buenaventura o donde sea. Y la política me quita eso, me quita y se vuelve un tema transaccional. Entonces también no quiero perder ese relacionamiento que no es estrictamente transaccional de deme un voto y yo interactúo con usted o apoye esta causa y tal, sino que sea más espontáneo y más tranquilo y que la gente sepa que también si uno está sirviendo, no está esperando algo a cambio fuera de que sirva a otros y sea solidario. Entonces, me parece muy perverso el juego político porque creo que uno siempre tiene que estar también haciendo un performance un poquito, ¿no? Sí, un Entonces, poco. no, pues sí, es un juego y uno tiene que entender que es un juego y no lo pues porque por algo la persona llegó ahí y tiene que negociar muchas cosas, pues porque ese es el ejercicio de la política aquí, allá y en todo lado. Entonces, ¿en qué medida eso es sano para mí? No estoy tan segura. Y creo que también aprendí, Yolanda, que escuchar qué me hace bien y qué es lo que yo necesito, pues es muy importante para poder servir bien en otros espacios. Yo creo que el ministerio fue muy desbalanceado a nivel personal, fue muy productivo en muchos sectores y yo no paraba de trabajar, pero fue muy desbalanceado y con un costo muy alto a nivel personal. Entonces creo que hay que tener una madurez y una estabilidad para entrar ahí otra vez y tiene que ser un liderazgo con el que uno se sienta comprometido. Claro, justo, es que quería tocar el tema personal porque lo veo también, o sea, el ministerio tuvo un costo en salud, tuvo un costo en vida afectiva también, es decir, en esa vida emocional, en esas otras cosas. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso cómo se ve hoy? Es decir, el cómo, y ahí toco también el tema de las mujeres, porque yo creo que es que a las mujeres nos toca dar más, y nos toca hacer más, y nos toca mostrar más, y hay que trabajar más, y hay que hacer un montón de cosas. Y eso termina minando, pues eso, la salud, la vida afectiva, la vida familiar, hay un montón de cosas. ¿Cómo se ha conciliado eso si se ha encontrado un punto de equilibrio? No, todavía no lo he encontrado, todavía no lo he encontrado. Digamos que ya hay más privacidad que antes no la tenía, sí tengo más privacidad, pero es difícil cuando uno tiene poder, ¿no? Porque se vuelve una negociación compleja, que en muchos casos si el hombre fuera la persona que tiene más reconocimiento, que tiene más recursos, que tiene esto es normal, pero si es la mujer
ya casi que se vuelve un obstáculo en las relaciones y eso es complejo, ¿no? Porque necesita gente muy segura, necesita gente por encima y que vea al ser humano, pues porque al final todos somos seres humanos, no es que uno sea, y para mí muchas cosas de las que hago son mi trabajo que me encanta y si puedo ayudar a abrir espacios, pues está perfecto, pero somos seres humanos, pero lograr tener esa perspectiva no ha sido tan fácil, la verdad. Decía que hay algunas líneas que se van moviendo a lo largo del libro El poder de lo invisible de Paula Moreno. Una, y alcanzamos a tocar un poco, pero seguro que lo vamos a volver a tocar las mujeres, pero hay también esa herencia africana, por supuesto, esa búsqueda de identidad, que yo creo que al final todos estamos de una u otra manera allí. Pero no hemos hablado de otro elemento que es el de la violencia, que también está allí desde ese primer recuerdo de una toma guerrillera siendo muy niña hasta cuando siendo ministra, al final matan a este joven en la comuna en Medellín. Es como estar atravesada allí la violencia de manera permanente, y la violencia para y la violencia del narco, y tenerla por allí rondando. Es un problema que tenemos los colombianos de una u otra manera. Estamos cerca de la violencia. Pero ¿qué ha significado la violencia? En lo bueno y en lo malo, es decir, si ha salido algo, puede salir algo bueno de tener que verla de cerca la violencia. Pues lo que creo es que sí es la resistencia, Yolanda, porque cuando uno asume ciertas posiciones en este país y trabajar con ciertas comunidades, siempre está expuesto. Y tiene que tomar una decisión y decir, bueno, voy a tratar de proteger la vida, pero sé que la puedo perder también por estos otros factores fuera de la naturaleza. Y es complejo porque creo que sí genera una fortaleza. Yo que trabajo con organizaciones internacionales, pues como nosotros manejamos tanta complejidad siempre, ¿sí? Entonces como que uno empieza ya uno pues como que hay otras pandemias y hay otras cuarentenas y hay otro tipo de cosas. Y cuando uno ha trabajado con comunidades, pues entiende eso y, y es muy complejo porque sí la violencia ha estado siempre, está siempre, yo me cuido mucho, porque además me gusta estar cerca de las comunidades, ¿no? Un amigo me decía una vez, Paula, ¿usted por qué no la han matado? Le dije, no sé, no sé. Porque claro, uno muchas veces está en espacios donde uno dice, pues es que yo cómo no voy a estar con esta comunidad, si yo le estoy pidiendo a esta comunidad que sea valiente y yo ni siquiera me acerco, ¿cómo le digo que sea valiente? ¿Sí? Pero al mismo tiempo aprende uno a tener el balance en tampoco exponerse fácilmente, digamos, a no exponer, a cuidarse, que es lo que le digo a los líderes hoy, que hay que ser muy estratégico, pues porque si uno sirviera más muerto, pues eh, valdría la pena la exposición, pero uno en realidad no sirve más muerto. Entonces, sí, es complejo porque además uno se mete con muchos, o sea, cuando uno habla, por ejemplo, de muchas comunidades o de lo que les está pasando, uno no sabe qué intereses está tocando. O sea, uno no sabe, uno dice, me parece injusto esto, me parece lo otro, pero uno no sabe a quién le incomoda, ¿sí? Y a quién le funciona que las cosas no funcionen, ¿no? O sea, quién está detrás, quién Sí, está detrás. Entonces, precisarte porque la historia del muchacho en la comuna me parece que es muy impactante, porque dice mucho de nuestra violencia, sobre todo el que después digan, ups, fue un error. Ups, fue un error, fue una batalla de esas líneas invisibles que hay en las comunas y demás, un joven que estaba haciendo música, que tenía posibilidades, un futuro, talento y demás, y lo matan. No sé si ese ha sido el duelo mayor que has tenido o hay otros que te hayan impactado mucho, pero a mí ese me llamó la atención porque particularmente representa el no futuro de muchos de nuestros jóvenes. claro, y además cuando deciden darle la vuelta, como incluso eso los pone más en riesgo. Y eso yo lo he aprendido mucho también con el trabajo que hacemos en Manos Visibles, la organización que creé después, fortaleciendo a liderazgos de base. Entonces, tener que llamar a medianoche porque van a asesinar un líder en Buenaventura o esto y decirle al ministro de Defensa de aquel momento de ayer o de hoy, decirle, mire, es que estamos con esta persona ha hecho esto, pero además si lo asesinan se nos cae todo este trabajo. Se nos cae todo este trabajo. Por favor, protéjanlo. Sí, por favor, ¿no? Empezar incluso en medios de comunicación, pues que Yolanda lo hace, pero para mí pues era, y decir en la columna, miren, han amenazado a esta persona, por favor, lo que esta persona hace es fundamental, protéjalo, protéjalo. Entonces, claro, para mí es muy angustiante porque yo lo viví con Andrés Felipe,
pero sé que, por ejemplo, el 90% de los líderes de manos visibles, como muchos me dicen, nuestra protección es Dios, porque además pues los actores del conflicto están ahí, ¿no? Entonces es complejo, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo porque hay que aprender a proteger la vida, pero al mismo tiempo hay que entender que también hay que jugarse y que esto nos va a costar también muchos muertos y estar preparado para eso pues no es fácil. Hace un par de semanas, por ejemplo, Yolanda, eh, asesinaron a uno de los jóvenes de una de las escuelas de danza, a jóvenes creadores del Chocó, que, mejor dicho, hemos acompañado manos visibles, conozco a estos muchachos y lo asesinaron y uno decía, claro, es que ahorita incluso lo criminal también está, no está en pandemia ni está en cuarentena y aprovecha estas circunstancias sin educación, sin grupos sociales para apoderarse de mucha de la gente con la que uno ya ha trabajado. Entonces, es complejo, es muy complejo. Eso vive y creo que es asumir es también el tema de esa Colombia compleja que nos toca de una u otra manera y de esa Colombia compleja donde uno tiene que aprender a navegar ese contexto violento y a desafiar la esperanza, como yo le digo a los líderes que estamos desafiando la esperanza siempre. Claro, ahora, Paula, ve uno muchas veces con lo que pasa con los líderes sociales, con lo que pasa con muchas comunidades, comunidades indígenas, comunidades afrocampesinas en Colombia, y es como si la vida de estas comunidades valiera menos, como si matan a alguien en el norte de Bogotá y se vuelve un problema mayúsculo, pero matan a 100 líderes sociales y no es todavía un problema mayúsculo, a pesar de todas las denuncias que se hacen. Y allí también, obviamente, que está la discriminación, es decir, es considerar que es normal que la gente en el Chocó pase hambre, que es normal que la gente en el Chocó no tenga agua, o que es normal que maten a los líderes sociales, si es por allá en el Cauca, en el Chocó o en otros lados. Pero ¿qué pasaría si los 100 muertos estuvieran en Bogotá? Si esas 100 personas o más que han matado en lo que va del año. Y es ahí también como donde uno se pregunta, bueno, esto se llama racismo, esto se llama clasismo, esto se llama discriminación, aunque no queramos verlo. Claro, y lo vemos en el Amazonas y lo vemos en el Pacífico. O sea, ¿quién le dolía y quién tenía la vocería cuando teníamos todo este tema en el Amazonas y lo seguimos teniendo? ¿Sí? ¿Por qué ese dolor no nos duele igual? ¿Por qué se normaliza? ¿Por qué que las comunidades indígenas o las comunidades afro o en Tumaco, Nariño pase esto y como que uno, como que la gente dice, es como el destino que les tocó, que yo a un grupo de líderes justo la semana pasada les decía que algo que me parecía interesante de esta pandemia es que ahora que estábamos la mayoría confinados, entendíamos, por ejemplo, en enero, cuando en Bojayá las comunidades con angustia, con todo, decían estamos confinadas y el resto del país como si nada. Porque ahora si nosotros por confinamiento voluntario estamos, ¿no? Pues estamos decidiendo estar en nuestras casas y todo, y es fuerte en algunos momentos, ¿cierto? Con todas las comodidades, con todo lo que uno quiera, pero es fuerte. Empieza uno a imaginar y a decir, ¿qué pasaría cuando fuera de que tengo que estar en la casa es porque un grupo armado me obliga y no me deja salir y no tengo alimentación y no tengo... Entonces ya uno empieza a decir, caramba, eso que le pasa a las comunidades, ahora entiendo. Y no podemos normalizar esto. Entonces, sí es muy... Y la normalización, Yolanda, yo creo que es en tantos temas. El otro día, y paso de la violencia a un caso porque creo que es muy interesante. Estábamos mirando fortalecer una biblioteca infantil y no hay libros para niños que tengan personajes negros, ninguno, ¿no? Y eso, y yo le preguntaba a varias editoriales y les decía, ay, pero miren, pero oiga, pero es normal que usted no aparezca. Sí, es normal, pero yo les decía, usted entiende el peso que tiene un niño, que todas las historias le hablan de alguien que, y ninguno se parece a él, él empieza a sentir que no es normal en esta sociedad. Él empieza a sentir que sus historias o sea, que no, ya usted desde ahí empieza a decirle que él no hace parte, porque no se ve. Entonces, a eso hoy que creo, y uno esto de las comunidades con cosas más, porque creo que las violencias son múltiples, porque creo que hay que hablar, sí, de las violencias explícitas, pero esa cantidad de violencias implícitas en normalizar una cantidad de cosas y no preguntarse,
oiga, ¿por qué no hay ningún libro de literatura infantil que integre otras narrativas? ¿Y eso qué implica? Porque a veces eso se subestima. Uno diría, ah, no, pues usted va a la librería y si no hay, pues no hay. Pero es que no es eso. O sea, a Yolanda o a Paula, su ser la moldea, nuestro ser está moldeado también por lo que leemos, por lo que hemos visto, por ese mundo que nos integra. Y si ese mundo hubiera sido absolutamente reducido, tendríamos otras cosas. Y si ese mundo es más amplio, pues tenemos otras. Entonces creo que esas violencias hay que pensarlas en esas dimensiones, que voy de lo explícito, pero también creo que lo simbólico es también igual de violento. Tengo por aquí en mis notas otro par de líneas del libro El poder de lo invisible de Paula Moreno, en donde tocas justamente pues, este tema. Las lógicas de exclusión y discriminación hacen parte del inconsciente colectivo con el que la mayoría creció y confrontarlas requiere una reflexión profunda y un choque permanente para dejar expuestos el prejuicio, la subvaloración y a veces el desprecio. Y yo te decía que hay que desaprender cosas. Y es que tenemos unos elementos racistas muy metidos en la cabeza, como los elementos machistas que lo tenemos de la cultura patriarcal, pero totalmente, muy metidos Totalmente. en la cabeza. Y la pregunta es, ¿cómo logramos deshacernos de eso? ¿Cómo logramos deshacernos del racismo que hace que, tú lo cuentas en el libro, que cuando estabas en el ministerio la gente tenía la necesidad de decirte algo sobre, mire, yo no soy racista, yo tengo un amigo negro, yo tengo una empleada negra, o sea, esa necesidad que no tenemos los mestizos o que no tienen los blancos de alguna manera de referirse al otro de esa forma. ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo nos sacamos eso del cerebro? Que nos va a costar seguramente. El otro día Angela Davis y Thais Araújo en Brasil dijeron, el antirracismo es un trabajo, ¿sí? Así como trabajar y cambiar lo patriarcal es un trabajo, y no solamente desde los hombres, sino desde las mujeres. Yo estaba en una convención y les decía, si yo les planteo el nuevo gobernante, de una vez ya estoy diciendo que es hombre, ¿sí? Ni siquiera digo una mujer, yo ya estoy imaginando que el siguiente gobernante o el siguiente alcalde, de una vez yo ya lo categorizo, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y decir, porque además ya va relacionado con una imagen. Entonces usted casi se imagina una figura masculina que va a hacer otras cosas. Y creo que en el racismo es lo mismo, que uno tiene que decir, bueno, cuáles son esas partes de mí que además toman esto desde lo anecdótico, pero no desde lo serio, y empezar a mirar y hacer un trabajo y a decir, oiga, en mi cotidianidad, en un país donde hay 10 millones de personas, ¿por qué si yo me muevo en ciertas partes de Bogotá, si veo una, no veo dos, y seguramente esa persona que veo es estadounidense o es de otro lado, pero no, ¿dónde está esa? ¿Por qué cuando ven, por ejemplo, mis amigos cada vez que vienen a Bogotá me dicen, pero Paula, esto es muy fuerte, ¿no? En las partes de la ciudad donde nos movemos no vemos nada que hable de la diversidad fuera de un banner con una palenquera divina, pero ¿y tú? No vemos, nada nos habla de la diversidad de este país, ¿no? Entonces, a eso voy, que es un trabajo, y un trabajo implica decir, oiga, ¿por qué hay tan pocos? ¿Por qué no se participa acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo ayudamos a igualar eso? ¿Y cómo ayudamos a abrir espacios? Porque además necesitamos de todos, ¿sí? Porque además no es como hacerle un favor, porque aquí también hay ese tema de, ay, bueno, sí, yo soy progresista y estoy en Estados Unidos, entonces, bueno, yo hago una cosa porque pues yo soy súper cool, o sea, Martin Luther King. Pero, hombre, y entonces, claro, llega uno justo con esa persona a la empresa y le dice, mire, Paula, contraté a un negro, aquí está, conozca a Paula. Paula, tengo uno. Y entonces yo digo, hombre, no, eso no es, ¿sí? Eso no es. Es entender desde lo natural, desde lo normal, por qué muchas personas no aplican acá, y si no aplican, pues qué hacemos para nivelar. Pero tiene que haber un trabajo, tiene que entender, y además, yo sí creo que hay que hacer acciones efectivas, o sea, que eso implica involucrarse y implica decir, vamos a abrir más espacios y vamos a ayudar a que estos que están afuera entren, porque por una razón están afuera, no es por ósmosis. Y creo que lo otro también es entender la subjetividad del otro y entender la historia del otro.
para uno poder también relacionarse con humildad, porque lo que pasa es que la gente empieza a decir, ay no, Pablo, es que ustedes los negros son tan problemáticos, tan paranoicos, es que ustedes, sí, o sea, pero ¿por qué? Entonces, no, pues así como hay negros, hay indios, hay esto, pero... y entonces uno dice, hombre, tú no entiendes que mi historia ha estado marcada por unas violencias cotidianas desde el colegio, desde esto, que yo no me las inventé. Tú no entiendes que me ha tocado 2 veces hacer las cosas y que para mí cuando fui ministra no era fácil llegar a un espacio y que la gente dijera, es que los negros y los indios son tan difíciles, Paula. Y yo decía, ¿tú no me ves? Yo, ¿por qué somos tan difíciles? O si no empiezan a decirte estas cosas que parecen, ay, pero es que los negros no se unen, Paula. Le dije, somos 10 millones de personas. Entonces, ¿usted cómo une? Porque es que usted cree que eso es una masa homogénea y en las Américas somos 150 millones de personas. Entonces, ¿usted por qué no une 150 millones de personas? ¿De qué me habla? ¿No? Entonces, claro, yo sí creo que implica también leer, que implica entender, que implica poder preguntarse y decir fuera de mis privilegios y de mi contexto, eh, qué significa esto para otras personas. O sea, yo como mujer negra que vive en el norte de Bogotá, sé que es muy diferente para una mujer negra que vive en Casucá. Sé que es muy diferente y tengo que plantearme esos otros escenarios y esas otras subjetividades y tengo que decir qué elementos hay en común, pero también cuál es su experiencia. Bueno, muchas preguntas, pero por aquí ya vi el mensaje de Carol que nos dice que nos quedan unos minutos. Necesito tocar contigo el tema de George Floyd y todo lo que ha significado. Estamos viviendo como una explosión muy grande. Fue como, no sé si este asesinato fue como una gotica que rebasó un vaso. Un poco lo que pasó con las mujeres con el Me Too cuando se empezaron a conocer estas historias. Y es que empieza todo el mundo y la gente se siente empoderada y quiere hablar. Y quisiera tener tu opinión sobre lo que está pasando con las estatuas, además desde tu mirada de exministra de Cultura, porque hay todo un debate interesante en ese escenario y porque yo honestamente sé que hay que contar la historia de otra manera y que tenemos que tener un montón de símbolos que nos involucren a todos y demás, pero no sé a dónde tenemos que derribar cosas o volver a construir cosas, eso no lo tengo claro. Y me encantaría saber lo que tú opinas de todo esto que está pasando, que tiene que ver también con una herencia cultural y de cómo se ha contado la historia a lo largo de los años. Claro, yo creo, Yolanda, que llegamos a este punto que es como la siguiente ola del movimiento de derechos civiles. Yo creo que estamos en una época así, como en una siguiente ola del Black Power y de todo, donde además la gente negra tiene más poder y lo ejerce, ¿sí? Puede que sea más pequeño, pero lo ejerce. Y dice, yo voto, yo compro, yo consumo, yo veo, yo soy una audiencia, yo esto, pero además yo quiero, que es parte de esta crisis existencial que insisto mucho, hombre, yo quiero que mis hijos cuando pasen en el parque, esta narrativa no marque y perpetúe la exclusión que viven al ser negros en este lugar. Porque uno puede pensar, ah, no, pues es una estatua, entonces pues ya eso no, pero es que es lo mismo que estamos hablando de la literatura infantil. A uno le puede parecer una cosa como, ay, eso es un libro, eso. Pero ¿qué implica eso para no ser, para no imaginarse, para no proyectarse? Y cuando los líderes o los próceres de tu país incluso no legitimaban tu existencia, ¿qué pasa cada día que cuando tú pasas y ves esto, y cuando tus hijos van a ver esto, y cuando tus nietos van a ver esto, que les va a decir que no es para ellos normal y natural hacer parte de este país? Entonces, esas violencias cotidianas, porque son muy sutiles, son demasiado sutiles, son demasiado... Pero claro, cuando yo tengo mis amigos, profesores de Harvard, no sé qué, que le dicen a sus hijos, a usted la policía lo para y me llama, o sea, ni siquiera hable, me llama. Y uno dice que tiene que ver esa estatua con esto, pues todo, porque esa estatua empodera a que ese policía te ponga la rodilla, lo estén filmando y ni siquiera le duela porque sienta que tu vida no vale, que tu narrativa no vale, que tu presencia no vale, que casi sería mejor que no existieras porque eso sería símbolo de progreso. Entonces ahí es donde viene la cosa, porque es una cosa mucho más profunda, porque es una cosa que no solamente moldea a las personas afrodescendientes, ¿no? Es que no, en lo de George Floyd no es solamente pensar, ah, no, es que son afroamericanos y, no, claro, es qué hay detrás
de ese policía que se siente totalmente tranquilo y totalmente bien al hacer eso, y que siente que eso es lo natural y lo normal. Si fuera una niña rubia de ojos azules, yo creo que el Señor lo pensaría, pero en ese caso, él decía, es que tu vida no vale, no es que tu vida no es. Que es mucho de lo que hablamos también en muchas comunidades también indígenas y afrodescendientes aquí en Colombia. Entonces, que te bombardeen y que tú no tengas vida y que vivas confinado casi siempre económica, política, socialmente, es casi que, es un hecho noticioso, pero es casi que normal, o sea, como que se tiene que mover las entidades globales para decir, por favor, hacemos un llamado, casi que tiene que llamar a alguien de fuera para decir que esto es importante. Entonces, yo creo en general que a nivel global, ya ese tema, ya, y por eso que ha sido muy interesante, Yolanda, y que yo siento que aquí en el país todavía eso es muy incipiente. Es que casi todas las empresas están saliendo a decir, porque es que el antirracismo, así como ser feminista o afirmar los derechos de las mujeres, no es solamente decir, sí, las mujeres son valiosas, mi mamá era fantástica, ¿sí? Sino implica decir cuáles son los espacios, en esta junta cuántas personas hay, porque sabemos que no es normal y es natural. ¿De qué me hablan las estatuas? ¿Cuáles son las narrativas que necesito cambiar? Etcétera. Entonces, implica una acción de deconstrucción, como Yolanda lo está diciendo, implica una acción también de confrontarse desde un punto de vista ético muy profundo. Total. Y también, Perdón, quería precisarte eso. Quienes han participado en este debate, algunos dicen, vamos a derribar estatuas, y yo por eso te digo que yo entiendo lo que está pasando, entiendo que tenemos que contar la historia de otra manera en donde estemos incluidos todos, entiendo que hay que contar de manera distinta, pero quienes se meten en el debate dicen, ¿y hasta dónde vamos a llegar? Entonces, vamos a derribar la muralla china porque había esclavos, vamos a tumbar las estatuas de George Washington porque era esclavista, de fulano, de sutano, de sutano, de sutano, y es como que no vamos a parar entonces porque es un revisionismo cultural. No sé cómo llevar esta discusión porque me parece de lo más apasionante e interesante, porque tiene que ver obviamente con historia, con personajes de la historia, con patrimonios culturales adicionalmente, de unos y nos faltan los de los otros. Yo veo eso, porque nos ha faltado mucho del patrimonio de los excluidos, de los silenciados, de los invisibles. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo pienso que estamos en un momento de transición en donde tenemos que encontrar esos caminos. claro, y ahí viene, yo creo que esta es una crisis muy profunda de liderazgo, ¿no? Y no tenemos líderes que nos ayuden, líderes bisagra, que nos ayuden como a encontrar un tono donde no nos radicalicemos, pero al mismo tiempo logremos movernos efectivamente. Y yo creo que en el caso particular de Estados Unidos, pues el lío es que tienes un líder en la máxima posición del país que incentiva estas cosas. Entonces las personas también están desesperadas y buscan mecanismos desesperados. Y ahí es donde son importantes los liderazgos bisagra, los liderazgos éticos que ponen las cosas por encima de los conflictos y empiezan también a generar esos otros elementos que hacen que tú te sientas incluido. ¿Sí? Porque claro, la gente lleva esperando mucho tiempo y son historias también muy recientes. A uno le parece que son historias, pero hasta 1940 linchaban personas en las plazas en Mississippi, en Alabama, en el sur de los Estados Unidos. O sea, el linchamiento de personas negras era, o sea, esto no es tampoco hace pues siglos, ¿no? Esto está ahí. Entonces, claro, la gente se desespera, la gente, y mucho más, Yolanda, también, porque ahorita se ha aumentado mucho la desigualdad, muchísimo, y se va a seguir aumentando con esta crisis del COVID-19. Entonces, ya ahí es donde la gente no es paciente tampoco. Ya ahí es donde la gente dice que algo pase, pero algo pase no es un discurso, ni decir que el compañero era negro, sino que algo pase es cuál es mi acceso al sistema de salud, qué habla en esta ciudad de mí, qué pasa, voy a seguir, mi vida no sigue importando. Entonces, y creo que no es solamente en el tema racial, lo que vimos en las movilizaciones el año pasado. O sea, digamos que hay unos puntos de inflexión donde también hay una parte donde la gente, digamos, genera o forza cambios, porque nadie quiere entregar el poder ni sus privilegios. Todo el mundo quiere mantenerse y a veces este tipo de cosas hacen que la gente también se cuestione su lugar de privilegio y piense en redistribuir y en compartir y en ceder algo, porque no es solo un reconocimiento retórico.
Bueno, nos quedan un par de minutitos nada más. Y yo sí quiero preguntar por el último elemento de los que encontré a lo largo del libro. Y es el humanismo, con el que yo me identifico profundamente. Y es el humanismo, el que, cómo lo hacemos, no lo sé, pero tenemos que encontrar la manera de vernos unos a otros como seres humanos, vernos a los ojos y encontrar esa dosis de humanidad en el otro, más allá de su sexo, su color de piel, la plata que tenga o no tenga o el lugar en donde vive. No sé cómo lo logramos, pero aquí lo encontré en el libro, Paula, y es un mensaje que es muy valioso. Sí, Yolanda, porque a veces, eh, ay, ¿cómo explicarlo? Pero creo que sí es fundamental reivindicar lo humano y entender que el racismo es una invención absolutamente perversa como otras invenciones que históricamente, distorsiones históricas que hemos tenido y que tristemente pesan, pero que el gran triunfo es cuando ya eso no exista, cuando ya eso no sea, cuando ese ya no sea un tema, ¿no? Cuando en realidad la participación sea igual, cuando en realidad, y ahí confieso algo, a mí a veces cuando me llaman a hablar de racismo, yo les digo, para mí es muy doloroso, es una jartera, yo no quisiera estar hablando de eso, porque además yo sé que somos iguales, porque además yo sé y creo que no es ustedes o nosotros, porque además en mí habitan muchos seres, muchas personas, muchos colores, y las reverencio y las reivindico siempre. Entonces, sí, el ideal es ese, es reconocer una humanidad compartida, es no perpetuar el racismo desde otros lugares, que yo también le insisto mucho a los líderes, que uno no puede perpetuar lo mismo de lo que uno ha sufrido, y que ojalá ya sea normal y natural, o sea, que no sea un tema. Y hay simplemente una anécdota personal. En mi familia yo tengo todos los colores, en mi familia todos, hay rubios, hay negros, hay esto. Y qué maravilla, y qué rico, y son mi familia, ¿sí? Entonces, y eso somos, ¿no? Y eso somos. Entonces creo que sí hay que entender que no es que a uno le guste estar hablando de estos temas. Yo siempre pongo el ejemplo que hablar del racismo para mí es como hablar de la violencia en Colombia. Que cuando me ponen el tema, ¿sí? No es que uno diga, ay, no, pues qué chévere estar hablando de guerrillas y no. O sea, uno dice es que el ideal es que podamos vivir en paz y estar tranquilos. ¿Y cuánto desearía que ese tema de violencia no fuera un tema en mi país? Lo mismo con el tema del racismo. Y con el tema del machismo, son esas cosas. Lo Y del tenemos machismo, que exacto. desbaratar y desaprender. Pues bueno, Paula, el libro se llama El poder de lo invisible, Memorias de solidaridad, humanidad y resistencia de Paula Moreno. Me lo gocé, aprendí y me quedan las tareas de desaprender, Paula. Espero poder hacerlo porque tenemos muchas cosas incorporadas sin darnos cuenta. Muchísimas gracias por haberme invitado a compartir tu libro. Gracias a quienes nos han acompañado de verdad. Y bueno, seguro que seguimos conversando porque me quedé con varias preguntas pendientes. Ya después lo veremos. Yolanda, para mí un honor celebrar 2 años de este libro con una mujer de rigor y con una periodista que admiro, que trasciende también y que también ha sido pionera en muchas cosas, pero esas son otras historias que contaremos después. Entonces, muchas gracias de verdad por este momento y por hacer este camino juntos. Muchísimas gracias. Paula Moreno, El poder de lo invisible. Muchísimas gracias a ustedes allí por estar. Y bueno, vamos aquí a finalizar. Mil y mil gracias. Buena tarde.